para pastor. Y queremos decir que es un alto privilegio pues tenerlo aquí por primera vez en la casa del Señor. Lo conocíamos, pero no habíamos dado la oportunidad que se llegara este día. ¿Y cuántos esperan la palabra del Señor con hambre? Aleluya. Bueno, no se sienten alabanza, pues empieza a alabar el nombre del Señor. Aleluya. Pero aquí veo yo, carita con sueño, no. Ahí está ya el alimento, ya viene de aquel lado listo, pero depende de usted. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es poderoso y Dios está con nosotros. Ese es el lema que nosotros tenemos en el templo de Emanuel. Dios es bueno, Dios es poderoso y Dios está con nosotros. La Biblia dice que cuando te acerques a la casa del Señor, acércate más para oír que para proferir palabra. Decía el hermano Misael, ponga atención. ¿Sí? Hermanos pastores, un saludo. Algunos de ustedes los conozco de vista, algunos hemos tenido la oportunidad de saludarlos. Misael tiene tiempo de que lo conozco, desde hace mucho tiempo, así lo dejamos. Cuando él me invita a predicar, gracias hermano, me hago la pregunta, ¿qué le traigo a la iglesia? Es un aniversario. Hace años Dios me dio esta palabra y Dios puso en mi corazón, a donde quiera que te inviten a predicar, la primera vez, predica este sermón. Es uno de los pocos sermones, si lo podemos llamar así, que yo recaliento. Yo normalmente busco un sermón para cada prédica, para cada domingo, y a lo mejor agarro un poquito de aquí, un poquito de allá, de los mismos sermones que ya he dado antes, pero normalmente busco tener una palabra nueva cada semana. Algunas palabras son tal vez repetitivas con diferentes versículos, mas sin embargo, Dios puso en mi corazón, a donde te inviten por primera vez, hazlo. Y esto fue hace muchos años. Casi no me invitan a predicar, así es que casi no lo he predicado muy seguido. Pero quiero que vaya conmigo, hermano, a la palabra del Señor. Sí. Si me permite, yo uso la computadora porque tengo muchos versículos que quisiera compartir con ustedes. En el Salmo 32, versículo 1. Si lo tiene conmigo, si gusta ponerse de pie. Voy a leer la versión de la Biblia Reina Valera, pero voy a estar haciendo mención de otras versiones, así es que espero me siga. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora quiero leer esa misma porción, pero en la versión textual. Es una Biblia que la han traducido desde los originales. La versión Reina Valera fue traducida de traducciones. Estas se fueron a los originales, por eso se le llama versión textual. Dice la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido quitada. No sé si encuentra una diferencia ahí con la versión Reina Valera. Dice, y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se consumieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche estuvo tu mano agravada sobre mí hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado hice saber y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé. Y tú mismo cargaste
con la maldad de mi pecado. Tome su lugar. Hay dos verbos que son cambiados cuando en la versión Reina Valera dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. En la versión textual dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido quitada. Y usa la palabra quitada. Y en el versículo 5 dice: confesaré mis transgresiones a Jehová, perdonaste la maldad de mi pecado. Es lo que dice la versión Reina Valera. Pero la versión textual dice: confesaré mis transgresiones a Yahvé, tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Ahora, ¿por qué hay ese cambio? ¿Por qué en la versión Reina Valera menciona perdonar, pero en la versión textual menciona como quitar y como cargar? Lo que pasa es que en el original, en el texto original hebreo, la palabra que se usa en ese pasaje es la palabra nasá. La palabra nasá puede ser traducida como perdón, pero la palabra nasá no existe en español, hermano. En hebreo no existe una palabra que traduzca literalmente del hebreo al español. No existe. No hay una traducción. Hay palabras que solamente existen en ciertos idiomas. Por ejemplo, la palabra chocolate. ¿Alguien sabe cómo se traduce al inglés? Chocolate. ¿Pero por qué chocolate? Y si usted la escribe igual que en español, nada más la pronuncian con más estilo, ¿verdad? Pero si usted va a Francia y usted quiere un chocolate, usted tiene que pedir chocolate, a lo mejor con acento francés, pero es chocolate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra chocolate viene del náhuatl. Es una palabra autóctona de nuestros indígenas, que de ahí sacaron ese producto. Ese producto no existe en Francia, no existía aquí en Estados Unidos. Así es que la palabra original es chocolate y no hubo otra forma de traducirla porque no existía. Así es que simplemente la transliteraron. Hay cosas que traducimos y hay cosas que transliteramos. ¿Sí? Cuando transliteramos es simplemente poner la misma palabra al otro idioma porque no existe. Ahora, el detalle es que cuando se traduce la Reina Valera, se traduce de diferentes versiones, de diferentes textos que ya habían sido traducidos. Cuando los tradujeron, dijeron: bueno, ¿cómo le hacemos para encontrar esta palabra? Porque esta palabra en realidad no existe en otros idiomas. ¿Por qué no existe? Si aquí dice perdón y ha sido perdonado, perdonar es perdonar, esa palabra sí existe, pero en realidad la palabra nasá no significa perdonar. La palabra nasá significa quitar, alejar y llevar consigo mismo. Usted ha leído la palabra de Dios en el Nuevo Testamento cuando cuando Juan el Bautista les dice: he aquí el Cordero de Dios. Cuando venía Jesús caminando, ¿cómo dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que perdona el pecado del mundo. A ver, ¿quién ha leído la Biblia? ¿Sí lo han leído? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué Juan el Bautista usa quitar? Porque Juan el Bautista él hablaba hebreo. El resto del pueblo se manejaban con el griego, con el latín, con otras lenguas de aquellos lugares, pero Juan el Bautista era hijo de sacerdotes hebreos, judíos. Era hijo de sacerdotes levitas. ¿Sí? Entonces él tuvo que haber crecido con un lenguaje en el cual se lee la palabra originalmente. La palabra de Dios en los tiempos de Jesús en las sinagogas se leía en hebreo. En la calle se hablaba latín, se hablaba griego, sí, pero en las sinagogas, como aún en la actualidad, se lee el hebreo original. El hebreo en las sinagogas no cambia, no ha cambiado. Ahora, hay una cosa aquí bien interesante. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? La palabra nasá lleva 3 verbos en uno solo. 3 verbos en uno solo. ¿Por qué? Porque la palabra nasá significa levantar, cargar sobre uno mismo y quitar o alejar. Por eso más adelante
El verbo aquí en el versículo 5 dice: tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. No sé si usted ha leído la palabra de Dios cuando en el libro de Isaías el Señor dice: y tú cargaste en él el pecado de todo el mundo. Tú cargaste, tú hiciste nazá en Jesús el pecado de todo el mundo. Entonces, en ocasiones la traducen como cargar, en ocasiones la traducen como quitar, en ocasiones la traducen como perdonar. Pero la palabra nazá lleva 3 verbos: tengo que levantar, tengo que cargar sobre mí mismo y tengo que llevar lejos. La Biblia dice que cuando el Señor nos perdona, ¿a dónde arroja nuestros pecados? Los arroja lejos. Él quitó nuestros pecados, Él los cargó sobre Jesús y Él los tiró lejos en el fondo de la mar. No sé si me estoy explicando. No hay una palabra directamente para nazá. La podemos decir: Jehová nos ha perdonado. Sí, es correcto, el Señor nos ha perdonado, Jesucristo nos perdonó. Pero en realidad tenemos que entender el verbo para poder entender cómo yo debo de perdonar. Yo me preguntaba: ¿qué le puedo dar a la iglesia del hermano Misael como un regalo por su aniversario del ministerio que están realizando? Y yo le dije, me contestaba a mí mismo y decía: no hay otra cosa mejor que decirle a la iglesia cómo es la manera correcta para perdonar. Porque mucha gente no sabe perdonar. Pastores, ¿cuántos pastores hay aquí? Levanten la mano los pastores. Sí, pregunto, pastores, ¿han tenido problemas con la falta de perdón? No ustedes, de la gente para con ustedes. Porque normalmente, hermano, muchas veces decimos cosas que al pueblo le ofende. Sí. Hace rato el hermano Misael mencionaba que el guitarrista dejó el lugar y se fue. Yo no conozco si el guitarrista traía diarrea. A mí, desde que me operaron de la vesícula, me agarra un corre que te alcanzo, hermano. Gracias a Dios nunca me ha dado mientras estoy ministrando, pero puede pasar. ¿A usted no le pasa? No, nomás a los mortales acá no sucede, hermano. Sí, a los espirituales no les pasa eso. No, hermano, nos pasa a todos. Nos pasa a todos y tenemos que tener cuidado con ejercer un juicio que no es el correcto. Y a lo mejor al hermano Misael se le hizo fácil decir eso acerca del guitarrista, pero a lo mejor el guitarrista estaba enfermo. Y muchas veces nos ofendemos y decimos cosas por querer hacer un buen comentario, por querer generar conciencia en la obra del Señor de cómo el pastor se mantuvo firme aquí, y hacemos un comentario que a veces daña a otros. Yo no sé si el guitarrista está aquí, pero a lo mejor ese comentario lo pudo dañar. Y a veces somos muy impulsivos. Le digo porque yo lo he hecho, a mí me ha pasado. Pero yo le he enseñado a la congregación y algunos se han atrevido a hacerlo. ¿Qué cosa? Perdonar. Pero hay que aprender a perdonar. ¿Cuántos saben que si usted no perdona a su hermano, usted no puede ser perdonado por el Señor? ¿Sabía eso? En el Padre Nuestro, en la oración que Jesús nos enseñó, dice: y perdónanos como nosotros perdonamos a nuestras ofensas, a nuestros deudores. Dice: porque, y luego explica más adelante, porque si ustedes no perdonan a los que los ofenden, tampoco el Padre los va a perdonar a ustedes. El mejor regalo que podemos darle a una iglesia es aprender a perdonar, porque entonces tendremos una iglesia sana. Muchas veces tenemos una iglesia conflictuada, o sea, que tiene conflictos. No se van porque aman al Señor, pero están dolidos. No se van porque Dios es bueno y Dios es poderoso y Dios los mantiene ahí con misericordia. Porque de una o de otra manera la palabra los conforta, pero a veces nosotros cometemos errores. Hermano, cometemos errores. Hermano, cometemos errores. ¿Cuántos saben que yo soy súper espiritual? No, ¿verdad? Hermanos, somos humanos. Pastores, ¿ustedes son súper espirituales? ¿Usted se equivoca? Muchas veces. ¿Un pastor pecador? Aquí hay uno. Aquí hay uno. La Biblia dice que aquel que no comete pecado, o que dice
que no comete pecado, el tal es mentiroso. Eso es lo que la Biblia dice. Eso no me lo saqué yo de la bolsa. Si yo le digo a usted, hermano, yo no cometo pecado, usted es un mentiroso. No le puedo creer. Podemos estar esforzándonos para vivir la santidad. Y podemos decirle a la gente, hermanos, busque la santidad. Mas sin embargo, la santidad no es un lugar. La santidad es un proceso. Hermano, la santidad es un día a día. La santidad no significa no equivocarnos. ¿Usted sabe lo que significa ser santo? ¿Qué significa ser santo, hermano? ¿Ah? Apartado. Apartado. ¿Sí? Yo esto lo pongo mucho como ejemplo en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes comparten su cepillo de dientes con su cónyuge? No, pero es su cónyuge. ¿Cuál es el problema? ¿No le da besitos? Oye, ¿por qué no comparte? No, porque eso está apartado, hermano. Aunque compartimos ciertas cosas, eso no está bien, no es higiénico. ¿Sí? Entonces, hay cosas que están apartadas. Eso es ser santo, estar apartado. Eso es ser santo. No significa no equivocarse. ¿Cuántas veces el cepillo de dientes ha tratado usted de limpiarse y le queda algo ahí y vuelve a cepillarse y le queda algo? ¿Qué quiere decir que el cepillo no sirve? No, sí, nada más que esto lleva un proceso. Ser santo lleva un proceso. Ser santo no es de un día para otro, no es de que me convertí, ya soy santo. No, hermano, ser santo es ir caminando un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, hasta que nos lleguemos a topar a la presencia del Señor cuando Él venga por nosotros. Tenemos que buscar la santidad, pero esto es de un día tras otro y en el proceso nos equivocamos. Vaya conmigo al libro de Lucas. Ahora sí voy a leer en la versión Reina Valera. Libro de Lucas, capítulo 17, por favor. Si usted lo tiene, usted acompáñeme ahí a la palabra. Dice la palabra: Jesús dijo a sus discípulos: no se mortifiquen si de repente alguien se tropieza. Lucas 17:1. ¿Lo tiene? Sí. Jesús les dijo a sus discípulos: no se mortifiquen si alguien se tropieza. No, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Imposible. Imposible es que no vengan. Hermanos, van a venir tropiezos. Hay de aquel por quien vienen. Hay de aquel por quien vienen. Dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino que que se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y luego dice: mirad por vosotros mismos. Dígalo conmigo: yo tengo que ver por mí mismo. Yo tengo que ver por mí mismo. ¿Cuántos saben que la salvación es individual? Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, ve y agárrate a golpes con él. No, eso no dice. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Hasta ahí. Si tu hermano peca contra ti, ¿cuántos de ustedes hacen eso, hermano? Pecar contra alguien. Todos. Todos pecamos contra todos. La pregunta es: ¿cuántos de los que se ofendieron vinieron con usted a decirle: lo que hiciste me ofendió? Porque aquí el asunto es: si tu hermano peca contra ti, ¿sí? Yo necesito a Elías Ben Arauni. Imagínese, bueno, nomás Elías, dame chance. Bueno, ya sabes que él es el CEO de la iglesia, así es que tiene que aguantar. Elías me va a saludar. Y por ahí el hermano Misael me habló. O a lo mejor me dio diarrea. Porque a veces uno tiene que salir corriendo porque tiene que salir corriendo, hermano.
Y el hermano Elías me dice: pastor, ¿cómo está? Extiéndeme la mano. Ay, mi hijo. Y no lo saludé. ¿Usted se ofendió? Sí. Ok. Él alcanzó a escuchar que yo tenía diarrea, pero si yo no le alcanzo a decir nada y simplemente salgo corriendo porque ya no me gana, él se puede ofender. ¿Cuántos de ustedes se han ofendido porque de repente ven a alguien, usted le saluda y aquel va manejando y ni le hizo caso? ¿Usted se enoja? ¡Qué bárbaro! La prédica es para usted. Todos nos ofendemos, hermano. Le voy a decir una cosa: es bien fácil ofenderse. Es bien fácil ofenderse. Y más hoy, que estamos con la generación de cristal, que todo les duele, que todo les... Cristo bendito, Señor los reprenda. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que aprender a ser los cristianos que debemos de ser. Jesucristo, cuando estaba en la cruz, le decían: si eres hijo de Dios, bájate y creeremos en ti. Estaba uno al lado de él y le decía: si eres hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Lo escupían, lo injuriaban, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo estaban insultando. ¿A usted lo han insultado alguna vez? ¿A usted le han hecho algo? Usted se ha ofendido, ¿sí? Porque no lo saludaron. Gracias, mijo. Porque no lo saludaron, porque no le correspondieron como usted quería. Oye, hermano, qué tremendo es ser pastor. Porque todo mundo tiene un concepto de lo que el pastor debe de hacer. Todo mundo. El pastor tiene que hacer esto, el pastor tiene que hacer aquello, el pastor tiene que hacer aquí. ¿Cuál es mi trabajo como pastor? ¿Cuál es mi trabajo como pastor? Buscar de Dios para darle a usted una palabra adecuada. Enseñarle a usted a que usted haga la voluntad del Padre. Ese es mi trabajo como pastor. Vamos a compararlo con el doctor. ¿Cuál es el trabajo del doctor? Estudiar para que cuando usted viene con un problema estomacal, en el pie, en la rodilla, en el dedo, donde sea, en la cabeza, él tenga una palabra, tenga una solución al problema que usted está padeciendo. Llega usted con el doctor: doctor, me duele aquí. Va a hacer un chiste. Dijo aquel: doctor, me duele aquí. Doctor, me duele aquí. Me duele aquí. Me duele aquí. Me duele aquí. ¿Qué tiene? El dedo quebrado. Porque donde se tocaba le dolía, pero era el dedo el que le dolía. Los digo para que se me despierte, hermano, porque de repente veo a algunos que se me están durmiendo. Dijo el hermano Misael: pégale un codazo. No, hermano, porque a lo mejor se ofende. O más bien, pégale un codazo para que se ofenda y luego aprendamos a ver cómo se perdona. Amén. Dígale al que está a su lado: ahí te hablan. Les digo esto, hermanos. Todo esto se lo digo en el amor del Señor. ¿Sí? Si se ofende, qué bueno, porque hoy va a aprender usted a perdonarme. Espero. Si se lo va a dar, déselo al Señor, hermano. Yo me hago a un lado, eso no es para mí. Yo le voy a decir una cosa: es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible. Día a día hay formas de que nos vamos a ofender. ¿Por qué Jesús les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Por qué pidió perdón por ellos? Porque nos estaba dando un ejemplo de cómo vivir la vida. El Señor nos estaba, usted y yo que somos cristianos, que somos seguidores de Jesucristo, debemos de hacer lo que Jesús hizo. Y si Jesús perdonó cuando lo ofendían, usted y yo no tenemos derecho a ofendernos, tenemos derecho a perdonar. Se oyeron amenes, pero no sé si entendimos lo que acabo de decir. Usted y yo no tenemos derecho a ofendernos. Tenemos derecho a perdonar. Ok, otra vez. Usted tiene derecho a ofenderse si usted quiere. Pero bíblicamente el Señor le dice que usted tiene que aprender a perdonar.
¿Qué hacemos cuando alguien nos ofende, hermano? Es contigo, brother, ¿eh? Para que no vayan a creer los demás. Estoy hablando con el hermano Misael. Varias veces me has querido invitar y no me has invitado. ¿Sí han visto gente así? Y luego le preguntas, ¿qué tiene? Nada. Las esposas, hermano, hijo de su... Hermanas, si algo le ofendió de su marido, sea sabia. Háblele a él, él no entiende. Los hombres no entendemos lo que las mujeres a veces quieren decir. Somos diferentes, Dios nos diseñó diferentes. Uno hace cosas y la mujer se enoja. ¿Qué pasó? Va usted en el carro, la esposa va con usted. En ese restaurante venden un pollo bien rico. Ok. ¿Qué le dijo usted a él? A ver, mujeres, ¿qué le dijo usted al varón? Hermano, ¿qué le dice? Quiere que la lleven a comer pollo, ¿verdad? Si eso es lo que quiere decir, dígale eso, por favor. El varón, ¿qué es lo que entiende? Ah, ahí hacen un pollo muy rico. Eso es lo que entendemos, porque eso fue lo que usted dijo. Y si eso fue lo que usted dijo, no espere que él entienda otra cosa. Él va a entender, ahí hacen un pollo muy rico. Qué bien. Hasta se saborea el pollo. Pero como usted no le dijo, quiero ir a comer pollo, él se queda con la idea y luego usted se enoja. ¿Qué tienes? Nada. Ya cuando una mujer le dice nada, algo tiene. Pregunto, ¿tan difícil es que le diga, oye, me gustaría ir a comer pollo ahí? No es difícil. Pero, no, quieren que les adivinemos el pensamiento. El Espíritu Santo nos da discernimiento, pero no siempre, hermanas. Se enoja la hermanita y se hace un borlote, se hace un lío, se hace un escándalo por un pollo. ¿Sí? Se hace un escándalo. Es que no me llevaste, es que no yo no me dijiste nada. Por nada nos ofendemos, hermano. Por eso le digo, hermanas, desde hoy en adelante usted ya no tiene permiso de enojarse con su marido por cosas así. No, Alberto, ya no hay excusa, hermana Auri. Si quiere algo, dígaselo personalmente. Él no va a adivinar. ¿Ha adivinado en todos esos años que está ahí con usted? No, ¿verdad? No lo va a hacer tampoco. Volvemos a Lucas 17. Mirad por vosotros mismos. ¿Por qué tengo que ver por mí mismo si mi hermano es el que me ofendió? Él tiene que venir a pedirme perdón, ¿cierto o no? Él me ofendió. Él me tiene que venir a pedir perdón, ¿sí o no? No. ¿Qué pasa? ¿Por qué dice mirad por vosotros mismos? Si tu hermano pecó contra ti, o sea, si tu hermano te ofendió, tú, el ofendido, tienes que ir con él. Tienes que ir con él y decirle, lo que hiciste me ofendió. ¿Cuántos hacemos eso? En serio, somos pocos. Y digo somos pocos porque sé que a lo mejor sí lo hay. ¿Sí? Pero somos pocos. Los que hemos aprendido este concepto lo practicamos. El resto de la gente cree que el que te ofendió tiene que venir a pedirte perdón. No. Y tú estás esperando que él venga a pedirte perdón. Y sigues esperando a que él venga a pedirte perdón. Pero en el proceso de esperar a que él venga a pedir, él o ella, venga a pedirte perdón, ¿qué generas en tu corazón? Que venga y me pida perdón. Y luego lo pasa por ahí el que te ofendió. Y luego me voy a distraer mejor. Y abres el Facebook. Y publicó que algo está feliz. Y luego salen puras publicaciones de la persona.
y te estás amargando y amargando. ¿O no se amargan, hermano? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice: no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. No le des lugar al diablo. Hermano, si usted está enojado porque alguien lo ofendió, usted le está dando lugar al diablo. ¿Sí? Usted le está diciendo: aquí está la puerta abierta, pasa y entrónate en mi corazón. ¿Cuántos le dan lugar al diablo? Sí, hermano, usted le da lugar al diablo cada vez que se enoja. Sí, pero no es para decir amén. Sorry, pero no es para decir amén. Es para que nos dé vergüenza, porque le estamos dando lugar al diablo cuando ese lugar solamente le pertenece a Dios. Yo no sé si me estoy explicando, hermano. Ese lugar solamente le pertenece a Dios. Pero cuando yo estoy dejando que aquello vuelva a venir y el enojo viene, ¿por qué te enojas más? Porque sigues pensando en lo que aquel hizo. Sigues pensando en lo que aquel hizo. Y dice que aquello, el enojo es como una semillita, hermano. Entra en el corazón. Y luego cada vez que tú piensas en aquello, es como si le estuvieras echando agüita. ¿Y qué hace la semilla cuando le echas agüita? Empieza a germinar, empieza a generar raíces. Y la Biblia dice que raíces de amargura hay en tu corazón. La amargura empieza a enraizar. Si usted ha tratado de tumbar un árbol cuando está recién injertado a la tierra, que usted lo fue y lo compró en el Home Depot, en el Walmart o donde lo haya comprado, lo pone en la tierra y usted le da una patada, ese árbol se cae fácilmente. ¿Por qué? Porque sus raíces no están agarradas. Déjelo 2 años ahí y esas raíces se van a agarrar hacia abajo. Él va a crecer hacia arriba, pero lo que está hacia abajo hace que lo de arriba no se caiga. El odio, el resentimiento, el rencor que usted está generando hacia abajo, las raíces que se están yendo hacia abajo. Por eso hay tanto matrimonio yéndose a los divorcios, hermano. Hoy en día estamos con un nivel de divorcio terrible en la iglesia. Ya no digo en el mundo, en la iglesia. Ver pastores divorciándose es una vergüenza para el evangelio. Ver gente divorciándose es una vergüenza para lo que Dios creó para el ser humano. Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar, que aprendamos a vivir en armonía. Así es. Pero ¿cómo vamos a vivir en armonía si tenemos unas raíces bien profundas? Aleluya. De dolor, de amargura, de resentimiento, de tantas cosas que no han sido cortadas porque no hemos sido capaces de perdonar. Porque decimos, perdonar es olvidar. Ya. No me digas, no quiero saber, vamos a bla, 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 bla. ¿Han oído usted a los niños cuando no me digas, tengo orejas de pescado? Y hacen ruido para que no le vengas con... ¿Sí? Así decían cuando yo estaba pequeño. A lo mejor aquí eso ya no se oye. Decían, no oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado. Era la frase que decíamos y nos tapábamos los oídos. ¿Sí? Pero esas frases, hermano, aún las hacemos y las decimos aún siendo adultos, pero tratando de ignorar los problemas, no enfrentándolos. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. O sea, si él peca contra mí, ve y repréndele. ¿Eso es reprender? No. Porque no va a ser que la van a creer que la traigo contra el pastor. Si tu hermano peca contra ti, oye, Elías, ¿sabes qué? Lo que hiciste la vez pasada, ¿te acuerdas de esto, de aquí, de allá? Me dolió. Me hizo sentir mal. No me gustaría que lo vuelvas a hacer. Perdóneme. Te perdono. Ve y repréndele. Repréndele no es pelearte con él. Gracias, mijo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Habla con él. Dialoga con él. Habla con él.
Lo que hiciste me ofendió, brother. Aquí me dolió porque te amo. Porque tengo algo muy grande para contigo, que es el amor de Cristo. Pero lo que hiciste me dolió. Yo necesito decírtelo para que no lo vuelvas a hacer. Yo necesito hablar contigo, Misael, porque lo que hiciste me lastimó, para que no lo vuelvas a hacer. Hermano, hay un 99.99% de las personas que en este mundo, si tú vas y le dices en buena fe, oye, ¿sabes qué? Mira lo que hiciste, a lo mejor tú no te diste cuenta, pero a mí me ofendió. El 99.9% de las gentes te dice, ¿sabes qué? Perdóname, yo ni siquiera me di cuenta que te ofendí. Yo ni siquiera me di cuenta, porque eso para mí es algo normal. Hermano, yo soy mexicano. Aquí hay guatemaltecos, salvadoreños. Cuando yo llegué aquí recién hace 20 años, 22 años casi, a pastorear, yo me topé con gente hondureña que hablaban un idioma totalmente diferente. Me topé con gente salvadoreña que hablaban un idioma totalmente diferente. Una vez llegué a la casa de una persona, gracias hermano, y dice, estaba llorando un bebé por ahí, y le dice, la señora le dice a una niña, hey, ponle los pichingos al güirro y dale el pepe al cipote. ¿Qué dijo? Dale el pepe al cipote. Pepe es mi papá. A él le dicen el hermano Pepe. Porque a los Josés en México les dicen Pepe. En Guatemala, en Honduras, no. Dale el pepe al cipote. Y dije, pues voy por mi papá o qué. Yo me rascaba la cabeza, hermano. Le dije, a ver, tradúceme lo que acabas de decir. Ay, ¿a poco no entendió? ¿Que no habla español? Dije, ah, caray, eso es español. Bueno. Y después me di cuenta que era darle el biberón, la mamila, la pacha, no sé cómo, la pacha, ¿qué es eso? La pacha, la apachó. Me suena como que la apachurró, pero no. Hermano, tenemos muchas palabras que no las usamos en otros países, y luego venimos aquí, es una mezcla cultural, y es una serie de problemas, y es una serie de ofendidos. Es una serie de hermanos que necesitan hablar con Cristo y entender cómo perdonar. Mucha gente va de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque salieron con un problema de una iglesia y se fueron a otra, y allá tuvieron otro problema y se fueron a otra. ¿Por qué? Porque no aprendieron a enfrentar las situaciones. Si yo dijera, hermano, ¿cuántos de ustedes aquí han estado en mi congregación? Varios de ustedes han estado aquí en mi congregación. Varia gente de aquí ha estado en la congregación de nosotros y se fueron a otro lugar. Pero a lo mejor tuvimos fricciones que pudimos haber solucionado antes si hubiéramos hecho esto. No le estoy diciendo, hermano, regrese a la congregación. No. Ese no es mi propósito. Mi propósito es que usted aprenda a hacer lo correcto y empiece a hacerlo desde ya. Si a alguien le ofende, mirad por vosotros mismos. ¿Por qué dice mirad por vosotros mismos? Porque tú eres el que generas raíces de amargura. Tú eres el que no eres perdonado. Porque si tú no perdonas, el Señor no te perdona a ti. Si aquella persona le dice, ay Señor, se me hace que ofendí a fulanito, perdóname Señor, el Señor lo perdona a él. Pero tú te quedas con el rencor, te quedas con el resentimiento, te quedas con aquella cosa, y cada vez que lo ves feliz, más te duele. O no sé si les pasa, nada más a mí me pasa. Sí, este pastor es muy... Oren por mí, hermanos, por favor. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. No peleate con él. Repréndete. Y si se arrepiente, perdónale. Ok, si se arrepiente, perdónale. Vamos al principio. ¿Qué es perdonar en el hebreo original? La palabra nasá. La palabra nasá. Y nasá es
levantar, llevar sobre mí mismo y llevar lejos. Quiere decir que cuando alguien me ofende, yo tengo que agarrar la ofensa, cargarla yo. Escúchame, la ofensa la tengo que cargar yo. Y la tengo que ir a tirar lejos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, hermano? Yo no puedo llevar la ofensa al fondo de la mar. Pero Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así es que, espéreme, todavía no termino. Así es que lo que usted debe de hacer, si alguien lo ofende, usted debe de agarrar la carga y decirle: ¿sabes qué? Hermano, me ofendiste. Y él dice: perdón, te perdono. ¿Cómo lo voy a perdonar? La carga él ya no la tiene. De hecho, él nunca la tuvo. La carga la tengo yo. Entonces yo tengo que agarrar la carga y tengo que venirme aquí. Aleluya. O en mi lugar privado, o en mi mente, pero yo tengo que ir a los pies de Cristo y tengo que decirle: Señor, esta carga yo no la puedo tirar en el fondo de la mar, pero tú sí. Tú dijiste: venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esto es una carga, este dolor, esta amargura me está cargando, me está pesando. Si usted no perdona, hermano, es como si usted metiera a alguien a la cárcel y tirara la llave lejos. Y dijo Mandela, el presidente de África, que lo metieron a la cárcel por muchos años injustamente. Dijo el prisionero: si yo no perdono, el prisionero soy yo. ¿Por qué? Porque sigues agarrando amargura. Y el que vive en esa cárcel de odio, de frustración, eres tú. El que está encerrado eres tú. Al no perdonar, el que te encierras eres tú. Por eso Jesús dijo: miren por ustedes mismos. Ustedes tienen que cuidarse. Yo me tengo que cuidar a mí mismo. Jesucristo dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero me tengo que amar yo. Y para amarme a mí, yo no tengo que agarrar ofensas, porque las ofensas me hacen que yo esté todo oprimido, que esté todo dolido, que esté todo con amargura. Yo no puedo estar, si yo me amo, yo no puedo vivir ofendido. Yo tengo que aprender a perdonar así. Algo me hicieron, ni siquiera tengo que pasarlo. O sea, sabes que eso hay que perdonarlo. Por eso Jesús, mientras lo estaban insultando, mientras lo estaban abofeteando, mientras lo estaban latigueando, él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo le aseguro, hermano, que si Dios le abriera el entendimiento a usted de todo lo que usted ofende, usted ya no hablaría. Ya no hablaríamos por miedo a ofender a los hermanos, por miedo a lastimar a alguien. Porque la Biblia dice: qué tremenda es esta lengua, un miembro muy pequeño, pero enciende tan grande bosque, infatua toda la rueda de la creación. Un pequeño fuego, una palabra mal dicha, una palabra mal pronunciada, algo mal entendido. Hermano, una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que usted entiende. Yo puedo decir algo y usted entender totalmente otra cosa. Voy a poner un ejemplo aquí con mi esposa. Una vez yo llegué a las 4 de la mañana, no, a las 5 de la mañana, porque a esa hora salía del trabajo. Entraba a las 5 de la tarde, salía a las 5 de la mañana. Llegué y la encuentro despierta. Dije: ay, mi amor, estábamos recién casados, me está esperando despierta. Me dice: tengo toda la noche que no estoy durmiendo. Dije: ah, caray, ¿qué pasa? Es que estoy leyendo la Biblia y no entiendo. Había un rey que era hombre y luego era mujer. ¿Cómo que un rey que era hombre y que era mujer? Pues si dice que era rey, era hombre y se acabó. No, pero es que dice que era hombre y luego más adelante dice que ese mismo era mujer. A ver, dame el pasaje. Ya fue, agarró la Biblia y a las 5 de la mañana, hermano, yo venía cansado. Yo lo que quería era dormir, echarme un baño y dormir. No, ahí tengo que estar explicando.
el rey Ezequías reina sobre Israel. Dice, ¿es rey o es reina? Le entendiste mal, reina es del verbo reinar. Se acabó. Ah, ok, ya se fue a dormir. Una cosa es lo que yo hablo, otra cosa muy diferente lo que usted entiende. Yo puedo decir una cosa correcta y usted ofenderse con esa cosa. No sé si me estoy explicando. Yo puedo decir una palabra correcta y usted ofenderse porque en su lugar donde usted es, la usan de una manera diferente. Y no voy a poner ejemplos. Pero usted conoce muchos de esos. Yo tengo que aprender a perdonar de la de ya. ¿Por qué? Porque si yo no perdono, yo no entro al reino de los cielos. Hermano, si usted no perdona, usted no entra al reino de los cielos. Aleluya. Señor, aleluya. Yo digo, somos pocos los que lo hacemos. Hace poquito un hermano me habló, aquí está el hermano, y me dijo una palabra, y yo le contesté con una broma. Él no entendió la broma. ¿Sí? A lo mejor yo la dije muy serio, pero él tuvo el valor de después, en privado, venir conmigo y decirme, pastor, lo que usted me dijo no me gustó. Dije, ¿qué te dije? Me explicó. Dije, brother, era una broma. Perdóname. Nos perdonamos. Dije, voy a procurar no hacerlo de nuevo. Y a lo mejor lo voy a volver a hacer, hermano. ¿Por qué? Porque soy humano. Eso sí me estoy explicando. Aquí el problema no es que yo lo ofenda. El problema es que él se quede con la ofensa. Mientras él siga ejerciendo ese derecho que la Biblia le da de poder ir y decirme, pastor, no me gustó lo que usted dijo, podemos hablar y podemos arreglar lo que sucedió. No sé si me estoy explicando. Entonces, Aleluya. Santo eres, Dios. bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido quitada. Dios quitó la culpa, o sea, hizo nasá, quitó. Y luego dice, tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Pero en la versión Reina Valera dice perdonar. Yo tengo que quitarle la ofensa al que me ofendió. Yo tengo que cargarla y tengo que llevársela a Cristo. Cristo se va a encargar de tirarla al fondo de la mar. Si yo le digo, Señor, esta carga no me pertenece. ¿Cómo le hago para soltar la carga, hermano? ¿Cómo le hago para soltar una carga delante del Señor? Ir a los pies de Cristo, orando, Postrarse de rodillas. soltándolo. La mejor manera de soltar una carga es soltarla. Elías, voy a soltar algo. Sí. Señor, traigo una carga muy pesada. Ah, vale que lo caches. Aleluya. Tengo que soltarla. Y no volver a agarrarla. Ahorita lo voy a agarrar porque tengo que seguir predicando. Hermano, las cargas que el Señor, las cargas uno tiene que soltarlas. Y soltarlas es dejar que el Señor se las lleve.
Pero la carga emocional es la de la renta, me la toco a cada rato. Con eso teníamos para pagar el recibo del agua, que eran como $6 o $7, que hasta eso no nos bañábamos. Digo, no gastábamos mucho. Sí nos bañábamos, hermano. Es para que no se me duerma, hermano. No haga que me ofenda. Entonces, lo poquito que llegábamos a juntar era para solventar los gastos pequeños. La renta no era mucho, eran $175 por mes, hermano. Pero pasó un mes y no pudimos juntar la renta. Y pasaron 2 meses y no pudimos juntar la renta. ¿Fueron 3 meses? 3 meses. Al tercer mes, hermano, ya la situación se empezó a poner algo precaria. Me dice la hermana Blanca a las 11 de la noche. Vamos a Walmart. ¿Qué? Yo quiero ir a dormir. Aunque quiero caminar. ¿Qué? Y fuimos a Walmart. No sé qué me pidió, hermano. Dije, no traigo dinero. Pero no sé qué. Y me gritó. Gracias a Dios era medianoche. Yo volteé a todos lados. Y le dije, dale gracias a Dios que nadie pidió. Ahorita en la casa arreglamos. Recién casados, yo traía todavía el regio bien puesto. Yo soy de Monterrey, soy el regio de acá mis chicharrones cremas. A mí no me vas a andar bien. Yo no sé qué cara vio en mí, qué cara puse. Ando yo por Guadalajara. Caminando. ¿Cuánto tiempo caminamos? Caminamos. Y caminamos. Ya ando cansado. No. Pues yo le había dicho, a la casa arreglamos. En la calle no, hermano, en la calle no se arreglan problemas. Usted no discute con su marido ni discuta con su esposa en la calle. No está correcto. Llegamos a la casa y llegó queriendo hacer de cenar. Muy hacendosa se fue a la estufa. Le dije, no, ven para acá, vamos a hablar. Ven para acá. Y cuando yo le hago, ven para acá, el Señor me habla. Me dice, cuidado, las cargas que tú me estás dando. Porque yo me ponía a orar y le decía, Señor, tú me dijiste que no trabajara. Sosténme entonces. Pero las cargas que tú me estás dando, ella me las está quitando. Yo no puedo orar mientras ustedes dos no se pongan de acuerdo. Matrimonios, pónganse de acuerdo. Matrimonios, pónganse de acuerdo. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. No se puede. Por eso hay mucho divorcio. Porque uno se ofende, el otro no agarra la carga, el otro la suelta, el otro la sigue agarrando. Dios no obra porque tú no soltaste la carga. Uno la está queriendo soltar, el otro la sigue agarrando. Le dije, cuando el Señor me habla, ella se acerca. Y dije, no, pues ya no puedo reclamarle como yo quería reclamarle. Y le digo, mira lo que el Señor me acaba de decir. Las cargas que yo le estoy entregando, tú se las estás quitando. Vamos a orar. Y cuando yo quería era agarrarme de tal vez a palabras o tal vez algo más fuerte porque me gritó en la calle, terminé agarrándola de las manos y oramos. Y le dije, Señor, nos ponemos hoy de acuerdo. Eso fue en la madrugada, 1:30 de la mañana. A las 7 de la mañana, 8 de la mañana, oímos que suena el buzón. El buzón lo teníamos así a un ladito de la puerta. Suena el buzón y dijimos, más biles. Ah, qué bendito cartero. Vamos a ver qué trajo hoy el cartero. Eran 2 cartas de 2 hermanos que habían dispuesto en su corazón desde hace 3 meses darnos una ofrenda. Y la ofrenda vino
pero la dirección estaba mal y se regresó. Modificaron la dirección y la carta volvió a regresar, pero estaba mal todavía y volvió a regresar la carta. Y ese cheque se anduvo paseando por 3 meses. Y en la otra carta también decía lo mismo: hermano, tenemos estos 3 cheques o 2 cheques, no sé, que se los hemos mandado y se nos han regresado. Esperemos que hoy les llegue y les sirva de algo. Con esas 2 cartas que nos llegaron, nos pusimos de acuerdo. A la 1 de la mañana y a las 8 de la mañana estaban llegando los cheques. ¿Cuándo? 2 cosas: cuando nos pusimos de acuerdo y cuando soltamos la carga. Señor, yo no me preocupo por esto. Yo ya no me preocupo por esto. Eso es confiar en el Señor. Eso es confiar en el Señor. La Biblia dice que el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto y dice: y ahí habitará confiado. Pero cuando usted lee la palabra de Dios y dice: y ahí habitará confiado, hay una nota de pie de página. Aprenda a leer las notas de pie de página, porque la palabra confiado en ese pasaje significa habitará solo. Confiar en el Señor es no tener a nadie de quien depender. Mientras usted siga dependiendo de alguien y siga confiando que alguien le va a solucionar su problema, no va a llegar la solución que Dios quiere para usted. Usted tiene que decir: Señor, yo estoy solo, solamente dependo de ti. Solamente dependo de ti. Cuando hicimos eso, tardó el Señor como 20 años en respondernos. No, ese mismo día salieron los cheques, y con esos cheques fuimos a pagar los 3 meses de renta y tuvimos para irnos al restaurante. Porque Dios es bueno, porque Dios es poderoso y porque Dios está con nosotros. Pero tenemos que soltar la carga. Hablo de esto, ¿por qué? Porque cuando usted se ofende, usted tiene que ir con el hermano. Si el hermano le dice: perdóname, usted debe decirle: te perdono. Pero usted debe de traer la carga y decirle: Señor, ahora yo esta carga yo la suelto en tus manos y no la vuelvo a agarrar. Entonces, cuando yo me vuelvo a presentar con mi hermano, que ya hablé con él y que ya me pidió perdón, entonces puedo verlo y decirle: hermano, te amo y no tienes idea de cuánto gusto me da verte. Y podemos amarnos con la libertad que el Señor nos ha dado. Pero mientras hay resentimiento, yo no lo puedo ver. Mientras hay resentimiento, mientras hay dolor, yo lo saludo. Dios le bendiga, hermano. Así nos saludamos. Hay gente que así saluda. ¿Lo han saludado así, hermano? Sí. Algo traen. Y no es dinero, ¿eh? ¿Le ha pasado, pastor, que así le saludan? Dios le bendiga, hermano. ¿Sí le hacen así? La bendición debe ser: Dios le bendiga, hermano. Que se sienta que usted quiere bendecir a la persona. Dios le bendiga. Y acá por dentro: Señor, quién sabe, a ver cómo le hace, porque tú sabes todo lo que ha hecho. Él ya pidió perdón. El Señor ya lo perdonó a él. El que trae el problema eres tú. El que trae el problema eres tú. Iglesia, el Señor quiere sanarte. El Señor quiere liberarte de toda esa presión que traes acumulada desde hace años. Gloria a Dios. Suelta la carga, hermano. Amén. Suelta la carga. En las manos del Señor, no se la suelte al vecino. Porque mucha gente hace eso. ¿Ya te fijaste lo que me hizo el hermanito? ¿Te fijaste? Sí, a mí también me la hizo. Entonces los dos empiezan a juntarse. Entonces algo trae contra nosotros. ¿Será que es nada más contra nosotros? Usted es de México, yo de México. ¿Trae algo contra los mexicanos? Señor. Y empezamos a generar fantasmas y tanto mugrero en nuestra imaginación, hermano.
¿trae algo contra mí? No, definitivamente. ¿Te fijaste? Pasó sin saludarme. ¿Cómo andaba el hermano? Llevaba prisa por ir al baño. Hermano, yo siempre pongo esa excusa. A lo mejor no me vio porque llevaba prisa. Va, yo no me voy a ofender. Aunque usted lo haga con toda la intención de no saludarme, yo no me voy a ofender, hermano. Aunque le griten sus verdades enfrente de su cara, no se ofenda, hermano. Aprenda a tener teflón. Ser cristiano es tener teflón sobre nosotros. Al teflón no se le pega nada. ¿Sí? Aprenda a que se le resbalen las cosas, hermano. Pero si no se le resbalan, si algo se le quedó pegado, vaya y hable con él. Y si se arrepiente, perdónelo. ¿Por qué no vamos a hablar con él? Porque no queremos perdonarlo. ¿Se acuerda de Jonás? ¿Qué quería Jonás? Que caiga fuego sobre Nínive. Que caiga fuego sobre Nínive, que los consuma. Desde aquí voy a ver, vamos a hacer cálculos. De aquí para allá el fuego cae y rebota, pero hasta aquí llega. Desde aquí voy a ver la destrucción de Nínive. Y se paró en una loma Jonás, y el Señor no los destruyó. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron y le pidieron perdón al Señor. Pero Jonás seguía con todas las tripas ahí retorcidas. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque los ninivitas habían sido muy malos con los israelitas. Cuando los ninivitas capturaron al pueblo de Israel y los llevaron cautivos, los ninivitas son los babilónicos, abrían a las mujeres que estaban encinta, sacaban los bebés del vientre y los azotaban contra la peña. Hay un salmo que dice: oh, quien te diera lo que tú nos hiciste, que azotaran tus hijos contra la peña. Hay un salmo que refleja odio en contra de los ninivitas. Un salmo, hermano. Y cuando vemos eso, entendemos el por qué Jonás no quería ir a predicar. Oye, ¿cómo es que le quieres dar perdón a aquellos que nos trataron más que mal? No puedo, Señor. Mejor me voy a otro lugar. El Señor le dijo: yo te escogí para que vayas. Aleluya. Los ninivitas se arrepintieron, pero Jonás seguía con las raíces de amargura en su corazón. Era profeta, pero traía raíces. Era predicador, pero traía raíces. Pastores, suelten lo que los miembros deshacen. En serio, tenemos que soltarlos. Tenemos que perdonarlos. Hable con ellos. No tire pedradas del púlpito. A veces eso hacemos. Yo lo hice mucho tiempo. Cuando las finanzas, y más cuando las finanzas se ponían difíciles, yo predicaba piedra para que ofrendaran, para que diezmaran. No, hermano. Cuando decidí dejar de hacer eso y simplemente enseñar la palabra, Dios obró, bendijo a los hermanos y me bendijo a mí. Ya no agarre cargas. Hoy, iglesia, desde los que estamos acá arriba hasta los que están allá abajo, todos necesitamos decirle: Señor, yo hago Nazá. Hoy yo traigo las cargas de todos aquellos que me han ofendido y las pongo aquí en el altar. Y no las vuelvo a cargar, Señor. Yo te las entrego a ti. Yo perdono, hago Nazá. Perdono. Hermano, si usted no ha hecho Nazá, si usted no ha venido a traer las cargas al Señor, usted sigue con resentimiento. Por eso no perdonamos, porque no sabemos cómo se perdona. ¿Cómo se perdona? Agarrando las cargas, llevándolas sobre sí mismo y tirándolas lejos. ¿Qué tenemos que hacer? Agarrar las cargas, llevarlas sobre nosotros mismos. Eso es lo más pesado. Y tirarlas lejos. Dígalo conmigo: agarrar las cargas, llevarlas sobre el vecino. No, sobre mí mismo. No le ponga las cargas al vecino, hermano.
Cuando usted va y le cuenta el chisme a su vecino, le deja la carga a él, aparte de la que extrae usted. ¿En serio? Usted le platica el chisme a otra persona, la otra persona también se enoja. Y ya son dos enojados contra una persona que ni siquiera sabe que ustedes están enojados. La mujer que se está queriendo divorciar y va a hablar con las otras que están divorciadas. Fíjate lo que me hizo mi marido. Y va y habla con las otras y las otras se enojan con el marido. ¿Yo qué les hice? Porque así son las mujeres, platican, ¿verdad? Comunican. No chismeamos, compartimos en familia. Es chisme, hermano. Déjese de cosas. Y son amarguras para acabarlas. Amarguras, no amargadas. Amarguras las palabras que se dan. Fíjese, la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En el mundo dicen que las malas compañías corrompen las malas costumbres. No, las malas compañías no corrompen nada. Mientras usted no hable con una persona que hace drogas, a usted no le afecta nada. Cuando él empieza a hablar con usted, ahí es donde le puede afectar. ¿Estamos aquí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted platica lo que le hicieron, el enojo que usted trae y contagia a otros. Yo los invito a romper todo eso, hermano. A perdonar. A decirle a su pastor, ¿sabe qué, pastor? Esto no me gustó. Si lo que no le gustó es la palabra de Dios, va a tener que pedirle perdón al Señor. Porque el predicador muchas veces predica la palabra. Si hay algo personal, entonces sí. Yo simplemente soy el cartero, yo les traigo solamente el mensaje. Si no la vaya a agarrar contra mí, hermano. ¿Estamos aquí? Dios quiere bendecirlo. Amén. Sí es, amén. Aleluya. Ya no vuelvo a abrir la laptop, ¿verdad? No, dice. Esta prédica, hermano, yo la hago en 4 sermones y se las estoy dando en uno, así es que se las estoy condensando. Vámonos ya. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Nadie? Entonces sigo predicando. Hermanos, aquí no es cuestión de hacerla más larga, aquí es cuestión de entenderlo. Dios quiere que perdonemos. ¿Quiere su matrimonio saludable? Hable con su esposo, hable con su esposa. Lo que hiciste no me gustó. Una vez le dije a mi esposa, las tortillas de harina no te saben como las de mi mamá. Y platicamos. No te casaste con tu mamá. Perfecto. Ya no le volví a reclamar nada. Así me las comía. Dije, ¿para qué me meto en broncas? Está chiquita, pero bueno, ya no está tan chiquita. Pero ¿qué digo con esto? Hablamos. Aunque en aquel entonces todavía no teníamos este sistema que ahora tenemos, que ahora compartimos, que ahora hablamos. ¿Sí? Entendí desde aquel entonces. No hay que comparar. Jamás volví a comparar. Estábamos aquí, hermano. Pero vivimos en problemas con el cónyuge. Vivimos en problemas con el vecino. Ah, es que es racista. Mi vecino es racista. A lo mejor el racista es usted, hermano. Porque a lo mejor el vecino simplemente porque no te entiende, no te habla. Sencillo. El que puede entender eres tú, que eres el que habla 2 idiomas. Ah, no, pero sacamos. He oído niños de 3, 4 años. Es racista. ¿Qué sabe el niño de eso? El niño sabe lo que oye en la casa. Yo los invito, hermanos, a liberarnos de esas cargas, a ser sanados del corazón. ¿A cuántos los han ofendido, hermano? Si a usted lo han ofendido, usted necesita ir a hablar con alguien y después venir a hablar con Cristo.
con el que le ofendió, usted necesita hablar. No pelear, no hacer un pleito, hablar en el amor del Señor. Usted necesita ir con el deseo de perdonar. Yo quiero arreglar esto, por eso vengo a hablar contigo. Yo no quiero que sigamos enojados. Yo no estoy enojado contigo, pero a mí me dolió lo que hiciste. Y con amor. La Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 6, vosotros que sois espirituales, si ves que alguien comete alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre. O sea, habla con él de una manera calmada. Póngase de pie, hermano. Dígale: Señor, ayúdame, que esto no es fácil. ¿Es fácil perdonar, hermano? Ahora sí. No, ni ahora. Ahora la va a poder usted poner en práctica correctamente, pero fácil no es. ¿Por qué digo que no es fácil? Porque Jesús mientras habla eso, y si terminamos de leer el pasaje de Lucas 17, Pedro le dice: maestro, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7? O sea, el número perfecto, ¿7? No te digo hasta 7, sino 70 veces 7. ¿Qué es 70 veces 7? Es todo el tiempo. Y dice, en un día. En un día. 70 veces 7 a una sola persona en un solo día. Así es que hay que perdonar, porque hay que perdonar. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? ¿Usted quiere entrar al reino de los cielos? No hay otra forma. Es que Jesucristo me perdonó. Sí, pero Jesucristo dijo: si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Fácil. Él ya nos perdonó y nos enseñó el camino. Ahora nosotros debemos emular, o sea, imitar lo que Él hizo con nosotros. Dice que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Él llevó al fondo de la mar todos nuestros pecados. Él quitó el pecado del mundo. Y es lo que Dios nos está invitando hoy a hacer. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Si usted quiere pasar al altar está abierto. Y si no, ahí donde está. Pero usted tiene que ser sincero. Usted tiene que ser sincero con Dios. Señor, yo necesito perdonar. Ha habido mucha suciedad. Hay muchas raíces que necesitan ser sacadas. Hay muchas raíces que necesitan ser sacadas. En el nombre de Jesús. Pedro dijo: Señor, ¿hasta cuánto? ¿Hasta 7? Hasta 70 veces 7. Y Pedro dice: aumentanos la fe. Porque no es fácil. La palabra que le acabo de decir no es fácil. La Biblia dice: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos logran asirse de ella. El violento es el que atreve no ser violento con su prójimo. Se atreve a ser violento contra sí mismo y decir: necesitas dejar a un lado todo lo que te está estorbando. Amén, santo. Y hacer a un lado el odio, el resentimiento, el rencor y decir: te vas fuera de mi vida. Porque aquí ahora yo voy a empezar a perdonar. Porque aquí ahora yo voy a empezar a perdonar. Y solamente los violentos, los valientes lo arrebatan. Amén, aleluya. Esto no es fácil. No es fácil, pero necesita hacerlo si quiere entrar al reino de los cielos. Amén. Señor, dale la fuerza, dale la ayuda, Señor. Dale la fe para que ellos puedan avanzar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para que ellos puedan hacerlo. Sí, Señor. Hay que hacerlo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Termino con esto. Le dicen a Jesús:
aumentanos la fe. Jesús le dice, si tuvieras fe como el grano de mostaza, le dirías a este sicómoro, desarráigate y échate a la mar. ¿Usted sabe lo que es un sicómoro? Es una higuera. ¿Cuál es el pecado original, hermano? El pecado original no es el sexo. El pecado original es la desobediencia a Dios. ¿Cómo representamos nosotros el pecado original, hermano? Aquí lo traigo yo en el altar, miren. ¿Sí han visto ese logotipo? ¿El logotipo de la manzanita? La manzanita mordida. ¿Por qué mordida? Porque el conocimiento fue el que los llevó a pecar. Aquí conocemos el símbolo de la manzana mordida como el símbolo de pecado. En Israel no es así. En Israel ni manzanas hay. En Israel el símbolo que ellos usan, en vez de una manzana mordida, en aquellos años, en los tiempos de Jesús, era un higo mordido. Ellos creían que el árbol de la ciencia del bien y del mal era un sicómoro, una higuera. Por eso cuando Jesús le dice, ¿quieres que te aumente la fe? Tú lo que necesitas es decirle a este sicómoro, desarráigate y échate a la mar. ¿Sí? El sicómoro es esto. Es simplemente obedecer. Hay que obedecer. Es que yo no siento pedirle que venga y me pida perdón. Aquí no es cuestión de que sientas. Es, ¿te ofendió? Ve y habla con él. ¿Te ofendió? Ve y habla con él. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Que el Señor nos bendiga.